Esta presentación corresponde a pulpados mecánicos puros con refinador, o sea, RMP y TMP. En este esquema puede verse el desarrollo histórico de los procesos y se observa que el pulpado mecánico a la piedra, SGW, es de mediados de los 1800 y en 1980 aproximadamente, en esa década surge el pulpado PGW. Separadamente, entre los años 48 y 56, surge el pulpado RMP, esta vez con un desarrollo de laboratorio de un grupo de investigación que se le ocurre introducir chips entre dos discos que giran para hacer pulpa. Em, bueno, el BRMP que tenía que ver con un pulpado experimental biológico no tuvo mucho, no prosperó. Lo interesante es que sí existía en la década del 30 un proceso para hacer cartones que se llamaba Aplum de Defibrator, que sometían a la madera a una temperatura elevada de aproximadamente 170 grados para ablandar la lignina y después al pasar por un refinador obtenían una fibra rígida color marrón con lo que se hacía cartón, el conocido cartón prensado, pero más o menos en la década del 70, combinando este proceso Asplund con el proceso RMP, que era atmosférico en frío, surge el proceso TMP, que como vamos a ver después, es bastante parecido en concepto de aumentar la temperatura para ablandar la lignina, pero a temperaturas más bajas, de tal manera que las fibras son aptas para papel y no exclusivamente para cartón, como pasaba con el proceso original. Bueno, después surge el CTMP, a los pocos años se hacen todas las variantes, el BCTMP, que es el blanqueado, rápidamente se desarrolla porque es un proceso que tiene, el TMP tiene mucho éxito. Después están los procesos al sulfito neutro, que es el semiquímico, que también está más o menos cerca de la misma época, surge en 1925. eh, el proceso a la soda fría, que es un proceso quimimecánico tradicional, y el proceso al sulfito alcalino, que es un proceso quimimecánico que viene con la evolución de las pulpas sulfíticas. Y por último, si ya es el proceso más moderno, con algunas mejoras, es el proceso que está vigente y que se está instalando mayormente en este momento, que es el proceso que acá figura como APP, pero es el que conocemos como APMP. El pulpado mecánico con refinador se basa en el uso de desfibradores de disco alimentados con astillas. Esa es la diferencia con la gran diferencia entre el surgimiento de los pulpados con refinador y los pulpados mecánicos que venían tradicionales, que eran con troncos. Las pulpas son de mejor calidad y es más versátil para producir pulpas con un amplio rango de propiedades físicas. Tienen las variables más manipulables. Y la acción de los discos es diferente a la acción de las piedras. Tiene otras ventajas este pulpado y es que se pueden utilizar al ser chips eh, otro tipo de materias primas o troncos torcidos con defectos que no se podían usar en los pulpados mecánicos a la piedra. El principio de funcionamiento es este que se ve acá. Tenemos dos discos, los discos tienen superficies ranuradas, están separados por una abertura
y uno de ellos, en este caso, que son los más utilizados en pulpados mecánicos, está accionado por un motor que lo hace girar. Entonces, ahí donde dice inlet sería la alimentación de los chips que entran por la parte central y por la fuerza centrífuga dada por el movimiento de este disco son desfibrados los chips y las fibras son expulsadas hacia la periferia y al ser RMP en este caso la salida es por gravedad y por lo tanto se ve el outlet se ve para abajo, ¿no? Aquí tenemos barras, ¿sí? Barras de rotura, barras finas que tienen los discos para producir el desfibrado del chip. ¿M? Está regulada la abertura entre los discos y la velocidad de los discos también, como vamos a ver después. Entonces hablamos de dos acciones que son la de defibración y la de refinación. ¿Por qué? Porque en general estas dos acciones se hacen en dos refinadores separados, también se pueden hacer en uno, pero en general son dos. ¿Y por qué hablamos de desfibración? Porque en la primera instancia nosotros estamos incorporando chips al equipo y el chip se abre en fibras individuales. O sea que el primer efecto del refinador, que en general cuando son dos le llamamos refinador primario, es el desfibrado, la individualización de las fibras. Y en el segundo se trabaja la superficie de las fibras arrancando fibrilas para favorecer la unión entre fibras en la formación de la hoja de papel y esa etapa se denomina refinación. Entonces, los primarios son los que desfibran y los secundarios los que refinan. Bueno, aquí hay un esquema simplificado de cómo sería la acción de desfibración y refinación, ¿no? Como dijimos, por la parte central está ingresando eh, una astilla que se va rompiendo y se va transformando, ¿sí? Como en palitos de fósforo y después cada vez más chicos hasta llegar a las fibras individuales. Esto es un modelo para desarrollar un modelo matemático. En realidad la cuestión no es así, sino que cuando entra el chip, alguna parte se desfibra totalmente en fibras, otra parte se va rompiendo en diferentes tamaños, también hay roturas, no todas longitudinales, sino transversales, o sea, es como un efecto estadístico que se va dando, pero cuando llega a la periferia, en general vamos a tener fibras individuales y algunas astillitas en la primera etapa, ¿no? El refinador trabaja a presión atmosférica en la alimentación y en la descarga. La pulpa que se produce por desfibración atmosférica cae a una pileta o a un caracol transportador que va a transportar la pulpa a la etapa siguiente, ¿sí? Si es a una pileta va a ir bombeada. Actualmente la desfibración atmosférica se limita a los pulpados con acción química, quimimecánicos y semiquímicos. El pulpado RMP como tal, ¿sí? Como un pulpado mecánico puro de trabajo de refinador atmosférico, no existe prácticamente en la actualidad. En esta diapositiva puede verse un diagrama de bloques del proceso RMP. Se puede observar que la primera etapa es la clasificación de los chips, ¿no? Con un rechipeado de los sobretamaños, con un descarte de los finos y los aceptados van al lavado de chips. De ahí eventualmente pueden o no agregarse químicos y tenemos la primera etapa de refinación. De ahí se pasa a la segunda etapa de refinación o como se puede ver, si tiene solo una etapa, ¿sí? Va directamente a
la depuración, ¿no? O sea que el proceso es bien sencillo y ya a partir de ahí empiezan las etapas de depuración y el espesador, porque obviamente la depuración se hace a una consistencia muy baja, el refinador de rechazos, una nueva depuración donde los rechazos vuelven a la línea que va a ir al refinador de rechazos y el aceptado se va a juntar con la pulpa que viene del proceso, que nuevamente se va a depurar, etcétera. Después va a los depuradores centrífugos o centricleaners, al espesador, blanqueo, eventualmente almacenamiento y máquina de papel. O sea, realmente el proceso es muy, muy sencillo y todo el resto son etapas de depuración y refinación de rechazos y espesamiento para pasar a la etapa siguiente. Bien, como dijimos, el pulpado RMP tuvo vida corta, si bien fue una expansión a partir de su descubrimiento, porque realmente las pulpas eran mucho mejores que las SGW, y comienza el desarrollo del pulpado TMP. ¿Sí? Como les había mencionado, su antecedente es el proceso de Fibrator, desarrollado en 1932 por Asplund, que era un sistema de separación de fibras con altas temperaturas previas a la refinación, aproximadamente a 170 grados, obteniendo un material oscuro, rígido, adecuado para tableros o cartón prensado, pero no para papel. ¿Mm? Entonces, la pulpa TMP para papel es totalmente diferente a ese material, si bien el equipamiento es similar. El pulpado termomecánico para papel surge en 1968 y en qué consiste en someter a los chips a un precalentamiento rápido con vapor de pocos minutos a temperaturas de 100 a 140 grados centígrados. Y de ahí pasan los chips a refinadores presurizados. O sea que la gran diferencia en realidad entre el pulpado RMP y el pulpado TMP es que la etapa de desfibrado, la primera etapa, es presurizada en el proceso TMP. Entonces, lo primero que se hace es prevaporizar atmosféricamente los chips durante 30 minutos. ¿Esto para qué se hace? Bueno, para empezar porque extrae el aire del interior de los chips, o sea que reemplaza el aire por agua. Con esto, además de evitar el oscurecimiento de la pulpa, porque humedece la madera y la hace menos quebradiza. No es necesario mucho tiempo de calentamiento, sino que la clave es la refinación presurizada. El calentamiento con vapor, como decía, es de minutos a segundos, o sea, muy, muy poca. Lo que importa sí es que al momento de pasar por la etapa de desfibración, en ese momento el sistema está presurizado a alta temperatura. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que implica este pulpado TMP? Bueno, en principio mayor consumo energético. ¿Por qué? Porque al ablandarse la lignina, la separación no es tan fácil porque una cosa es quebrar un material rígido, por supuesto produciendo mucha rotura, eh, y otra cosa es cuando el material se vuelve elástico, entonces es como que hay mucho estiramiento que no llega a traducirse en una separación de la fibra. Entonces esos estiramientos y contracciones del material que no son aparentemente eficaces porque no separan las fibras, sin embargo vamos a ver después que son muy efectivos para mejorar la calidad de la fibra. Pero eso significa mayor consumo energético y además mayor sofisticación del equipamiento, porque el equipamiento obviamente tiene más etapas que el RMP con toda la vaporización y por lo tanto
va a ser más caro, ¿sí? Va a tener más partes y va a ser más caro. Como contrapartida tenemos pulpas de calidad superior que reemplazan en muchos casos a las pulpas químicas como refuerzo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando voy a fabricar un papel periódico con una pulpa mecánica a la piedra, sí o sí tengo que poner aproximadamente un 10% de pulpa química para poder darle la resistencia que necesita la hoja para pasar por todo el proceso de la máquina de papel y de la impresión. Por el contrario, algunas pulpas TMP son de tan buena calidad que no necesitan esa pulpa de refuerzo. Ya ella misma tiene fibras resistentes como para fabricar un papel periódico 100% TMP. Entonces produce el pulpado TMP una pulpa para periódicos de calidad superior con un nivel aceptable de blancura, ¿no? Es el proceso de pulpado mecánico puro dominante en el mundo desde ese momento hasta este momento. Y muchos de los sistemas RMP se convirtieron a TMP directamente en el momento que surgió el proceso. Acá lo que estamos viendo son los motores, ¿sí? En la figura se ven los motores de accionamiento de los refinadores. Básicamente hay dos tecnologías de pulpado TMP clásicas, ¿no? Surgieron en su momento dos tecnologías que con alguna diferencia se mantienen en este momento. La tecnología original de Bauer, que actualmente es Andritz, fue adquirida la empresa por otra empresa que se llama Andritz, que es una de las dos empresas más grandes dedicadas a la fabricación de equipamiento para pulpa y papel en el mundo. Es un esquema que consiste en el acondicionamiento de los chips. ¿Qué significa acondicionamiento de los chips? Bueno, la clasificación, el rechipeo, bueno, la zaranda, ¿no? De clasificación, la prevaporización, el lavado. De ahí tienen un tubo, lo vemos acá, con un tornillo sin fin en la parte interior. Entonces, con una válvula rotativa, esta válvula rotativa lo que hace es impedir que se despresurice el tubo, que sería el reactor, el digestor, y entonces los chips van entrando por medio de la válvula rotativa a este eh, digestor que se mantiene presurizado y de ahí van a pasar a el refinador, que en este caso vamos a ver después que es un refinador de doble disco, tiene dos motores, los dos giran. eh, Y la pulpa va a un ciclón donde se separa el vapor de la pulpa, porque como todo el sistema es presurizado, se mantiene el vapor a alta presión y aquí se lo descomprime y en esa descompresión el vapor sale y la pulpa es pesada porque ya queda con poca agua, pasa por un tornillo transportador a otro refinador secundario, pero que en este caso es atmosférico para la etapa de refinación. Entonces, el efecto, digamos, de el aumento de la temperatura está dado aquí en el digestor, donde se ablanda la lignina antes de pasar al primer refinador, que sería un desfibrador en este caso, porque va a desfibrar presurizado, y el segundo atmosférico. El segundo modelo es el que originalmente creó Defibrator, que es actualmente Valmet. Fue adquirido posteriormente por Metso y Metso, la división Valmet de Metso es la que se dedica a pulpa y papel. Entonces tenemos aquí lo que sería una fábrica tipo, ¿no?
con unas pequeñas diferencias que ahora vamos a ver, pero este sería el recipiente donde están los chips que pasarían a esta tolva, a este gran tubo aquí, que va a ser el encargado de mantener a los chips en contacto con el vapor. Y de ahí va a pasar a los refinadores primarios. Acá tenemos dos sistemas en paralelo, ¿sí? Con cuatro refinadores primarios. La salida de los refinadores primarios va a estos ciclones, donde se separa el vapor de la pulpa y la pulpa pasa a esta serie de refinadores secundarios. Vemos acá el detalle del equipo correspondiente al refinador primario, ¿sí? La entrada de los chips se hace a un tornillo cónico. Este tornillo es muy importante porque comprime a los chips, o sea, esta conicidad va comprimiendo a los chips, trayendo el aire y formando acá la entrada de esta tolva de vaporización, un tapón de chips que evita que el sistema se despresurice. Entonces, este recipiente se mantiene con vapor y en este recipiente van cayendo los chips que se van quedando en la parte inferior y la altura acá del chip le va a dar el tiempo de residencia y los chips son transportados a el refinador primario y de ahí a la salida ya de la pulpa desfibrada va a pasar al ciclón donde se separa el vapor de la pulpa espesada que es transportada por un tornillo a la segunda etapa de refinación. Bueno, y aquí se ve cómo es el circuito del vapor, ¿no? Un poco el detalle de lo que les explicaba recién. Entran los chips, ¿sí? Son comprimidos, forman un tapón. Acá hay un elemento muy importante que es esta válvula de aquí de contrapresión, que lo que hace es justamente está siempre tocando el tapón de chips y en el momento en que por ahí, por ejemplo, hay un corte de suministro, esta válvula va a tapar el orificio de entrada de chips de tal manera que no se pierda la presurización del sistema. Aquí caen los chips, como les decía, la altura de chip le va a dar el tiempo de residencia en contacto con el vapor y de ahí por la parte de abajo se van tomando los primeros que han caído, ¿no? Que han estado más tiempo, se toman y se transportan a el refinador presurizado. Del refinador sale la pulpa al ciclón y ahí se separa el vapor de la pulpa que va a ser transportada al segundo refinador. Entonces acá lo que es interesante destacar es que eh, a la entrada de la tolva de vaporización vemos que tenemos una entrada de vapor con una válvula y también tenemos en el refinador una salida de vapor a la tolva. Bueno, esta entrada superior solo se utiliza en el momento de la puesta en marcha, donde todavía no se genera vapor en el refinador. Una vez que el rozamiento de la madera contra las barras de los discos de este refinador presurizado empieza a generar vapor porque levanta mucha temperatura, este vapor va a alimentar directamente la tolva y se cierra la válvula de entrada. Entonces esto funciona, digamos, en un circuito cerrado de vapor y después el vapor que sale con la pulpa, ¿sí? El agua y vapor que salen con la pulpa, al separarse va una parte a esta entrada justamente y otra parte se aprovecha para calefacción de edificios o para la máquina de papel, ¿sí? Se tiene que adaptar
pasar por unos termocompresores para hacer un vapor de más alta presión y ser utilizado, por ejemplo, en el sistema de secado de la máquina. Bien, entonces vamos a leer el detalle punto por punto. En el principio se realiza la prevaporización atmosférica de chips, 10-30 minutos para extraer el aire y evitar el oscurecimiento de las pulpas. Después se transportan los chips mediante una válvula rotativa o un tornillo cónico a un recipiente presurizado que es el precalentador con vapor. 1 minuto o menos a temperatura de 105 a 130 para ablandar los chips es el tiempo, digamos, que va a pasar en la tolva. Los chips se transforman al refinador primario presurizado. La carcasa del refinador se mantiene a una presión entre 300 y 500 kilopascal mediante el vapor producido por la misma refinación. La pulpa se descarga a través de una válvula de soplado y en un ciclón se separa la pulpa del vapor. La pulpa se diluye a una consistencia del 4% antes de pasar a los refinadores secundarios atmosféricos. Bien, veamos entonces las variables de los pulpados mecánicos con refinador. Como dijimos, las variables de materia prima son las mismas para todos los pulpados de alto rendimiento y ya las vimos. Tienen que ver con el tipo de madera, el tamaño de los chips, la humedad inicial, las propiedades físicas y el estado sanitario de la madera. Lo que vamos a tener acá, diferente de los procesos anteriores, son las variables de diseño y las variables de operación. Dentro de las variables de diseño tenemos los tipos de refinador, el tamaño del refinador, la velocidad de los discos. En cuanto a las variables de operación, la consistencia de la pulpa, la temperatura, el diseño de las placas, la abertura entre los discos y el número de etapas. El diseño de las placas se considera una variable de operación porque las placas se pueden cambiar y modificar con eso la operación del sistema. Veamos entonces las variables de la materia prima. Esto ya lo habíamos mencionado, que las características físicas tienen que ser color claro, densidad media baja, bajo contenido extractivo, mínimo estacionamiento, máxima humedad, mínimos defectos y máxima limpieza. ¿Por qué? Porque al ser un pulpado mecánico puro, todas las características de la madera se van a ver reflejadas en la pulpa, cualquier suciedad, defectos, bueno, no, la suciedad tiene que ver con la limpieza, pero los defectos, si son nudos, por ejemplo, pueden dañar a los discos. La humedad va a influir en la retura, el quiebre, ¿no? La elasticidad del material. El estacionamiento tiene que ver justamente con la humedad y con el posible ataque de hongos que se pueda producir. El contenido extractivo tiene que ver con la formación de pitch y la densidad, como decíamos, con el mayor o menor quiebre de las fibras y el color, porque bueno, un color oscuro significa mucho extractivo y además si la madera es clara, no necesita, la pulpa es del color de la madera, así que no va a necesitar tantos reactivos de blanqueo. Bien, en cuanto al tamaño de los chips, el espesor de astillas es la dimensión crítica de los pulpados de alto rendimiento. eh, Porque es importante el espesor por el mecanismo de transferencia de calor en la vaporización y por la operación del refinador, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que, además de tener un espesor eh, determinado, que el valor óptimo es de 3 milímetros, tampoco puede ser muy desparejo el espesor porque entonces estaría abriendo y cerrando los discos continuamente, ¿no? Entonces lo que se busca es que el funcionamiento del refinador sea
parejo, ¿no? No tenga muchas vibraciones, muchos inconvenientes. Y entonces lo otro que tiene que estábamos diciendo es que 3 milímetros, después de varios estudios, se encontró que es la dimensión más adecuada para lograr que en la vaporización penetre el vapor y el calor que transmite el vapor hacia el interior de la astilla. Bueno, la humedad, como dijimos, tiene que ser lo más alta posible. Después, además de pasar por ese recipiente de vaporización atmosférica de 30 minutos, entre 10 y 30 minutos, para calentar y para homogeneizar la humedad del chip. Después se lavan los chips para sacar esos materiales. Entonces se asegura con esta combinación de acciones que el chip va a tener una humedad elevada y uniforme. La presencia de agua disminuye la temperatura de ablandamiento de la lignina, también disminuye la rigidez, ¿no?, del material y con eso evita el quiebre. Y el ablandamiento de la matriz fibrosa permite una mejor separación de las fibras y aumenta la proporción de fibras enteras en la pulpa. En cuanto a las variables de diseño, dijimos que una de las variables de diseño es el tipo de refinador. Hay diferentes tecnologías disponibles, los aspectos generales son similares, pero vamos a tener variantes de acuerdo con las empresas fabricantes, ¿no? Una de ellas yo les había mencionado que es Andritz, que fue una unión inicial entre Bauer y Sprott-Waldrom, que formaron Sprott-Bauer y después absorbieron a Hymac y finalmente terminó comprando la empresa Andritz. Y Defibrator en Suecia fue la original, que después pasó a llamarse Sunds Defibrator, luego Valmet, después fue adquirida por Metso, pero posteriormente volvió a separar a la empresa Valmet como la encargada de la producción de equipamiento para la industria de pulpa y papel. Bien, entonces en cuanto a los tipos de refinadores, los principios de funcionamiento son estos que están en la figura. Lo que vemos aquí en formato helicoidal es la alimentación de los chips, que dijimos que siempre se da por la parte central de los discos, ¿no? En este caso hay uno de los discos por el cual están entrando los chips, que está atornillado a la carcasa, y el otro, ven que tiene el eje que lo conecta con el motor que le da la rotación al disco móvil. Entonces, en este caso tenemos disco fijo y disco móvil. Entonces, este modelo se llama de disco simple o de simple disco, porque solo uno se mueve. Después, el B, vemos que tenemos dos ejes unidos a los discos, a los dos discos, que los dos tienen una flechita que les está dando el movimiento de rotación, y la entrada de los chips se hace por la parte superior, no por el eje, porque los dos discos rotan. Entonces, este modelo en que los dos discos rotan y rotan en contrarrotación, o sea, uno para un lado y otro para el otro, se llama el de doble disco. Después tenemos otro modelo, que es el C, que tiene una parte plana, es como el de simple disco, como el A, pero tiene una parte plana y después hace como un cono. Entonces, estos son los discos cónicos, ¿sí? O planocónicos, que es uno de los últimos desarrollos que tuvo Mezzo, que antes era Valmet y ahora es Valmet de nuevo. Y por último, este en el cual entran los chips de los dos lados,
¿sí? Y tenemos placas, eh, una sola placa central, pero con estrías de ambos lados, con placas de ambos lados, que rota, y placas atornilladas de los dos lados, con entrada de chips de los dos lados, es lo que se llama el disco twin o discos gemelos. Ahora vamos a ver el funcionamiento de este tipo de refinadores. Bueno, las características generales es que todos operan a alta consistencia, 20 a 35%. Cuando veamos las variables de operación vamos a ver por qué. Los discos llevan placas estriadas fijadas con tornillos y el diseño de las placas se decide de acuerdo con el tipo de pulpa y con el tipo de materia prima. La separación entre discos se ajusta entre 0,1 y 0,5 milímetros. El equipo debe estar diseñado para soportar una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado y una temperatura de hasta 180 grados. Y las partes en contacto con la materia prima son de acero inoxidable 316. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay que evitar cualquier tipo de ensuciamiento y oxidación de las partes que están en contacto con la pulpa. Bueno, el refinador de simple disco, entonces, es el primero, el que se llama SD, tiene dos discos de eje horizontal, pero uno es fijo, con una abertura a través de la cual pasan los chips, y el otro es rotativo, directamente acoplado a un motor eléctrico. El disco móvil gira 1500-1750 RPM y puede desplazarse a lo largo del eje para ajustar la abertura entre los discos. Acá vemos el esquema, ¿no? Se ve la entrada de los chips, el transporte de los chips hacia el interior del espacio entre los discos, las placas atornilladas, ¿sí? Una al estator y otra al rotor, y finalmente la salida que acá se da por arriba de la pulpa que sale por la periferia de los discos. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos la parte móvil, que sería esta que está acoplada al motor, y el disco que está atornillado, las placas de disco que están atornilladas al estator. Entonces tenemos unas atornilladas al estator y otras atornilladas al rotor. El otro modelo es el de doble disco contrarrotativo, TD. Es un modelo que desarrolló la Bauer en su momento y fue el primero en producir pulpa mecánica de alta calidad. Son dos discos contrarrotativos de eje horizontal acoplados directamente a dos motores sincrónicos, y cada disco gira individualmente de 1500 a 1800 RPM. Pero al girar ambos hay una velocidad relativa entre discos de 2400 a 3600 RPM. Y la alimentación de los chips se da por un caracol doble de velocidad variable a través de una abertura existente en la zona central de uno de los discos. Ya vemos el esquema del refinador de doble disco, el DD. Y fíjense, bueno, como decíamos recién, tiene dos motores, ¿no? Con los ejes que van a dar velocidad a el par de discos, y la entrada de los chips que se hace lateralmente por uno de ellos. El refinador de discos gemelos o twin tiene dos discos fijos laterales atornillados a la carcasa y un disco móvil central con placas de ambos lados. Entonces, este sistema provee la capacidad de dos refinadores en uno, ya que se realiza una acción en paralelo, ¿sí? Entonces entran los chips y son refinados por ambos discos y tienen una salida única.
Fue diseñado originalmente por Sprut Waldron y actualmente es comercializado por Andritz. Entonces aquí lo ven, ¿no? Este se llama Twin Flow y ven que tiene la entrada de chips de ambos lados, tiene un solo eje que va al motor, que es el que va a manejar el disco central, tienen las placas unidas al disco central el otro juego atornillado a la carcasa, entonces entra, ¿no? Y funcionan en paralelo de los dos lados con una salida única. Esto lo que tiene es mayor capacidad, lo que hace es reemplazar un refinador, entonces sería como dos refinadores en uno. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando uno tiene dos refinadores, bueno, si uno se rompe puede funcionar el otro. En este caso, bueno, si se descompone por algún motivo el equipo, hay que pararlo. Entonces, por ese lado está bien, pero siempre dos refinadores es el doble de problemas de mantenimiento, también de costo, ¿m? Dos equipos. Entonces, bueno, este es una buena opción también. En este caso tenemos algunos datos técnicos de refinadores, de potencia, velocidad y diámetro de discos. Pueden ver que en cuanto a las potencias, estamos entre 10 y 30 megawatts. Las diferencias que se dan también se dan en el diámetro de discos, que andan entre 1,5 metros y 1,70 más o menos, ¿sí? O sea, 1520 milímetros y 1680 milímetros, más o menos. eh, el tamaño, van a ver ahora algunas fotos que son de la altura de una persona. Bueno, los últimos desarrollos, los más modernos, son los refinadores CD, que son los conic disc. ¿M? En este caso, vemos que tenemos, bueno, la entrada de chips, es un disco simple, ¿m? O sea que uno es móvil y el otro es fijo, pero la diferencia que tiene con el plano es que tiene una salida hacia una parte sólida con salida y esa parte, digamos, no sale de la parte plana a la pulpa, sino que es obligada a pasar por otro sector que es cónico. Entonces es como que se produce la desfibración en la parte plana y la refinación en la parte cónica, ¿no? Se ahorra también parte del trabajo de otro equipo. Bueno, esto que ven aquí arriba, que parece un lapicito, es muy importante porque son sensores de aproximación de discos. Esto lo que hacen es que si en algún momento se corta la alimentación, para que no se pegue un disco con el otro y se rompa todo el sistema, directamente abre rápidamente los discos y entonces evita ese problema. Acá tienen otro modelo de refinador cónico. Y acá lo tienen en foto, es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, fíjense, la parte plana, que sería como si fuera un disco simple común, pero después una extensión de la zona de refinación en la zona cónica, lo que puede evitar directamente la instalación de dos refinadores, porque se haría en una parte teóricamente, ya les dije, no es una cuestión que en una parte se hace la desfibración y en otra parte se hace la refinación. Se hace un poco de todo en todos lados porque depende en qué momento se separa la fibra, ¿no? Pero sería con una zona de desfibración teórica y una zona de eh, refinación.
Acá se ve también claramente porque justamente está ajustando los tornillos de las placas, ¿no? Los discos son como forrados, como recubiertos con placas, ven que son placas que se atornillan individualmente. Y esto tiene la ventaja de que si alguna se rompe por algún motivo, se cambia solo esa parte y no hay que cambiar el total del disco. Por eso no es un disco sólido. Bueno, acá tenemos algunos datos técnicos de refinadores. Ven que tienen, en este caso, el modelo es RPG, tienen motores de 3 a 15 megawatt con diámetros de 1,20 a 1,70 y con velocidades de 1500, 1800. Estos son de simple disco y los planocónicos, acá hay tres modelos, CD70, 76 y 82, que tienen motores que hacen girar a los discos a 1500 RPM o a 1800 RPM, ¿no? Y van a consumir obviamente mayor cantidad de megawatt y lo que diferencia, digamos, a los tres entre sí son los metros cuadrados de la superficie de refino, ¿no? Que el primero tiene 2,4, el segundo 2,7 y el tercero 3,2, o sea que este CD82 es un refinador de alta capacidad. Y acá lo que se puede ver es la diferencia, cómo ha ido creciendo la potencia de los refinadores en el tiempo, ¿no? Fíjense que teníamos los refinadores de 42 pulgadas en el año 65, tenían aproximadamente 2,5, 3 megawatts de potencia, y esa potencia ha ido subiendo y ya en los CD, en los cónicos, en el año 2003 ya tenemos cerca de 40 megawatts de potencia. Bien, y vamos a ver las variables de operación. En principio, lo que tiene que ver con los discos, ¿sí? Acá fíjense que es una imagen de Defibrator, acá están cambiando, están colocando, han hecho algún arreglo o montaje, esto es una fábrica, han montado las placas en el disco y lo están colocando en el refinador. Bien, entonces, como dijimos, se trata de placas individuales o segmentos de discos que son atornillados a la carcasa o al disco, ya sea fijo o móvil, y van a tener diferentes elementos para producir los efectos de defibración o de refinación. Hay innumerables diseños, la selección se realiza en forma empírica, hay que probar qué tipo de diseño es el que mejor trabaja con mi materia prima para lograr el grado de refino que busco. En general tienen un perfil triangular. Ahora vamos a ver que se genera una conicidad en la parte inferior. Y acá se ve, por ejemplo, claramente que en la zona de entrada, que dijimos que era el centro, en la zona de entrada del chip, va a tener estas barras, esta separación grande entre las barras. ¿Por qué? Porque tiene que entrar el chip. Si yo le pongo algo finito acá, el chip no entra, me lo va a frenar y no voy a tener la posibilidad de que lo tome y con la fuerza centrífuga lo obligue a pasar entre los discos y desfibrarse. Entonces, como decíamos, la zona central es más abierta para permitir la entrada del material grueso y ahí posee lo que se llaman barras de rotura para la desestructuración del chip. Después las barras y ranuras se van haciendo más cerradas hacia la periferia y obviamente el diseño es más abierto en los refinadores primarios y más cerrado en los secundarios, porque
primario es alimentado con chip y tiene que desfibrarlo y el segundo es alimentado con pulpa. Los parámetros de importancia en cuanto al diseño de las placas son el ancho de las barras y las ranuras, el alto de las barras y la disposición y ángulo de las barras. Entonces acá tenemos un ejemplo de primario donde se ven las barras de rotura en la entrada y después se va haciendo en la zona intermedia las barras más juntas y por último hacia la periferia la sección fina. Y acá se puede ver en el perfil la conicidad de la que hablábamos, ¿no? Cómo se vuelve cónico para que tenga menos problemas de entrada de los chips. En el caso de los secundarios ya son, como entra pulpa, ya son más cerrados desde un principio. Bueno, fíjense que ahora vamos a ver diferentes diseños que tienen diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, este que vemos aquí arriba tiene como unos cerramientos, o sea, no son barras lisas con canaletas, sino que tienen esas especies de interrupciones y esos se llaman cerramientos transversales o dams. Los dams aumentan el tiempo de residencia de la pulpa entre los discos. ¿Por qué? Porque al cerrar el paso, ¿no? Es como que si yo tengo las barras sin ningún tipo de interrupción, voy a tener una canaleta que me va a permitir que una fibra pase de largo. Si se separa en la primera zona y pase de largo hasta el final del disco, mientras que esto hace que se detenga, ¿sí? Y sea obligado a volver a pasar entre las barras la pulpa que va transitando hacia la periferia por la fuerza centrífuga. Em, el tema de este funcionamiento de los discos con la entrada con alta consistencia y mucho material en su interior, puede generar problemas de vapor. O sea, el vapor que se genera por la alta temperatura puede quedar atrapado y producir golpeteo de los discos. Ese golpeteo es nefasto porque me puede dañar todo el sistema tan importante de barras y ranuras de los discos. Entonces, se han hecho diseños como este de aquí abajo, que ven que tiene como unas canaletas, como unos canales de salida de vapor para aumentar la vida útil de las placas. Acá transcribí algunos datos de diferentes diseños, como para que eh, tengan idea. Por ejemplo, este primero que dice que produce pulpas mecánicas más fuertes y minimiza el consumo de energía, maximiza la longitud de fibra con chips de coníferas. Este diseño que está aquí es un diseño bastante simple. Estas otras que son las Duramax X, o sea, es una variante de estas FiberMax, utilizan bolsas de vapor y una construcción de triple paso para mejorar la capacidad de carga y estabilidad de los refinadores. O sea, tiene estas canaletas acá, ¿ven? Para que salga el vapor y fíjense que en la parte interna donde entran los chips, la forma que tiene para tomar mejor los chips, no tener problemas en la entrada. En este caso, las placas CR cuentan con una entrada de inyector de alimentación para una alimentación eficiente, junto con un patrón BP fino en retención para un refino de baja intensidad. Entonces acá ven cómo es la parte de la entrada, tiene estas salidas acá de vapor, tiene esta entrada irregular de los chips y después un diseño
dice fino para un refino de baja intensidad. Posiblemente este ya sea para secundarios, que no sean chips, sino que sean pulpas. Em, las placas S-Energy se utilizan para minimizar el consumo de energía. Por ejemplo, hay otro diseño L-Gator que permite ahorro de energía significativa y preserva la resistencia de la pulpa. Son otros modelos, en este caso de Valmet, para disminuir el consumo energético. Este es claramente primario, sí, pero le dice que son segmentos de baja energía, o sea que bajo consumo de energía, que se forma un ángulo de bombeo en un área crítica en el espacio entre discos, ¿no? Es esto que hacen de hacer unos ángulos acá en la parte en que se va a juntar con la zona, porque la zona más crítica es la zona de, en que se juntan, digamos, el hueco por el que viene el chip entre las barras y la zona fina en que ya tiene que tomarse, ahí no se tiene que amontonar la madera en esta zona, sino que tiene que tomarse fácilmente y ser transportada hacia la periferia. Estos se llaman segmentos holdback, también para reducción de energía y control de calidad de la pulpa. Dice, cuando la intersección de cruce entre las barras del rotor y del estator genera un gran ángulo, pueden ocurrir algunas limitaciones operativas, como una separación entre discos demasiado pequeña, y eso puede producir el corte de fibra. Con el diseño Holdback, el ángulo de intersección de las barras de segmento se puede controlar sin perder capacidad de alimentación o manejo de vapor de los segmentos. Como pueden observar, lo que se busca continuamente es mejorar la calidad de la pulpa, modificando el dibujo, el diseño de las placas, y también hacer más estable el funcionamiento del refinador para que no haya golpeteo, para que no se acumule la madera y no se desfibre, para que el funcionamiento sea parejo y tranquilo y que disminuya el consumo de energía. Todo va en pulpas de alto rendimiento a disminuir el consumo de energía, porque el gran problema de estas pulpas es el consumo de energía. Bien, la abertura entre los discos va a regular el efecto de compresión de la placa sobre el material fibroso. Cuanto menor es la abertura, más elevado va a ser el grado de refino de la pulpa producida, o sea, más se va a refinar la pulpa. En los refinadores primarios, como la materia prima es gruesa, se necesitan mayores aberturas entre discos para obtener la producción requerida. Mientras que en los secundarios, como la granulometría del material es mucho menor, porque ya no son chips, sino que ya es una pulpa, se necesita una abertura menor para una buena refinación. En cuanto al número de etapas de refinación, en general la tendencia es de 2 etapas en serie. La primera etapa siempre presurizada y la siguiente atmosférica, salvo algunos casos en que se hace ya habíamos visto en la nomenclatura que hay algunos sistemas PP que son 2 presurizados, pero en general la primera es presurizada y la segunda es atmosférica. Y lo que se hace es buscar que el grado de refino de cada etapa sea el necesario, digamos, para la calidad del producto final. Si hay una variante en el grado de refino de la primera etapa, se puede ajustar manejando variables de la segunda etapa. El refinador primario suele ser de mayor potencia, con mayor diámetro de discos, y cuando hay 2 refinadores primarios operando en paralelo, hay que duplicar la velocidad de producción del secundario. Si tengo un solo secundario, bueno, eh, tendrá que ser
suficientemente grande como para absorber lo que estoy produciendo en los dos primarios. Bueno, hay una etapa que se realiza cuando la refinación es de alta consistencia, que se llama extracción de la latencia. Con altas consistencias, después vamos a ver cómo funciona el mecanismo del refino de alta consistencia sobre la fibra, pero la fibra queda muy tensionada. Entonces lo que se hace es pasar a la pulpa refinada a un recipiente a una temperatura aproximada de 80 grados con una agitación suave para que a baja consistencia para que la fibra se libere de tensiones y después conforme mejor la hoja de papel. Mejora las propiedades físicas de la pulpa, la extracción de la latencia. Bien, hasta ahora hemos visto lo que son las variables mecánicas, pero el proceso TMP también tiene variables de la etapa térmica, ¿no? Porque tiene una etapa térmica previa. Entonces, como el proceso TMP consiste en un precalentamiento de los chips con vapor de agua seguido de una desfibración, refinación, las variables de proceso van a ser las variables de la materia prima, las variables de la etapa térmica y las variables de la etapa mecánica. Las variables de materia prima y etapa mecánica ya las vimos y las de la etapa térmica van a ser la temperatura de precalentamiento y el tiempo de precalentamiento. En cuanto a la temperatura de precalentamiento, para coníferas la temperatura óptima de trabajo es de 130 a 135 grados y para latifoliadas de 100 a 110 grados. Esto tiene que ver con la fisicoquímica de la lignina, ¿sí? Que también después lo vamos a ver con la temperatura de ablandamiento de la lignina. Si se sube la temperatura vamos a tener algunos problemas de oscurecimiento y de vitrificación de la lignina. Por eso es que se trabaja a estas temperaturas. Puntualmente, dentro del refinador puede llegar a los 200 grados, pero como son pocos segundos, entonces no produce ese efecto negativo. No es lo mismo que estar calentando el material minutos, ¿sí? A 200 grados centígrados. El tiempo de precalentamiento es el tiempo en que las astillas se precalientan con vapor, o sea, el tiempo de residencia antes de ingresar al refinador. Y este tiempo usualmente es de 2 a 3 minutos y no se lo deja más para no tener problemas de blancura. Una variable muy importante en las pulpas mecánicas es la consistencia. En las pulpas mecánicas se utilizan siempre o en general altas consistencias, de 20 a 40%. Esto, visto cuando uno ve una pulpa al 20%, es una pulpa sólida, no tiene agua, no es una suspensión en agua, ¿no? Ese 20-40% de consistencia significa que el agua se encuentra prácticamente dentro de la fibra, en la pared de la fibra, en una pequeña capa alrededor de la fibra, pero no hay agua libre en la que la pulpa esté flotando. Entonces se produce una gran fricción madera a madera, porque no hay mucha agua en el medio, cuando se refina a esta consistencia. La consecuencia de esto es que la pulpa va a ser más clara, va a tener mejores propiedades mecánicas para el mismo grado de refino y menor consumo energético que si trabajo a baja consistencia. O sea, si tengo mucha agua y poca fibra. En este caso tengo mucha fibra y poca agua. En la refinación, gran proporción de la energía se convierte en calor. Si yo trabajo en baja consistencia, lo que hago es calentar el agua.
Mientras que a alta consistencia, el vapor que se genera entre los discos va a jugar un rol importante en el refino, aunque puede producir inconvenientes de operación, que ya lo vimos, que es este blowback, para lo cual se diseñan los discos de tal manera de que si se produce ese retroceso del vapor, no genere inconvenientes en el funcionamiento del refinador. Y acá se ve claramente el efecto de la consistencia porque se puede ver que cuando yo trabajo a baja consistencia, o sea, con mucha agua y poca fibra, las fibras sueltas van a tener mucho contacto con el metal de las barras, o sea, va a haber mucho contacto metal-madera, y las barras que suelen ser afiladas y son las que tienen todo el movimiento, pueden llegar a romper, ¿sí? A cortar la fibra. Mientras que cuando trabajo alta consistencia, ¿sí? Cuanto más alta es la consistencia, más fibras van a estar rozándose entre sí y menos fibras van a estar en contacto con el metal. Entonces la acción va a ser más suave y el roce, madera, madera, fibra, fibra, va a trabajar la superficie de otra manera, generando un efecto de cepillo, de cepillado, ¿sí? Lo que se llama fiber brushing, que me va a trabajar la superficie de la fibra sin tanta rotura. Acá tenemos una foto al microscopio electrónico de una refinación al 3% y una refinación al 30%. Fíjense que al 3% el efecto es mucho menor, inclusive se ve la superficie casi intacta de la fibra con las puntuaciones, mientras que al 30% hay muchísimo más trabajo superficial con mucho más arrancamiento de fibrilas. Esta diapositiva muestra una planta TMP típica de papel periódico y podemos seguir el diagrama de flujo que inicia con el recipiente de prevaporización de los chips. Luego está el sistema de lavado, ¿sí? El sistema de lavado por flotación y escurrimiento en el tornillo inclinado. De ahí pasamos al tornillo cónico de entrada a la tolva de prevaporización, a los refinadores primarios presurizados, cuya salida sale al ciclón donde separo el vapor de la pulpa. El vapor vemos que va a ir a alimentar tanto la tolva de prevaporización como la prevaporización atmosférica inicial de los chips, mientras que la pulpa pasa a un tornillo transportador y a los refinadores secundarios, que son atmosféricos porque tienen descarga atmosférica. Ven que pasan a un tornillo y van a una pileta, y de esa pileta son bombeados al sistema de screening de depuración. Bueno, acá tenemos lo que sería un esquema, una maqueta de una planta TMP moderna de Valmet. Bueno, y aquí se ven, digamos, las partes, las diferentes partes de interés del equipamiento, ¿no? Por ejemplo, la válvula de contrapresión, que es la que les decía que ejerce un efecto de tapón cuando se interrumpe la alimentación de los chips. Acá al principio tenemos el fondo del tanque con el tornillo transportador, ¿no? Acá está la tolva, que esto que parece una torre, el impregnador, y la salida del fondo que va hacia los refinadores primarios con el tornillo transportador. Después está el refinador, está el tornillo cónico de alimentación con sus partes y el ciclón separador de vapor.
Bueno, ¿qué tecnologías se han desarrollado para optimizar el proceso TMP después de su creación? Y esto es en los últimos tiempos, porque lo que se busca básicamente es mejorar, o sea, disminuir el consumo energético. En este diagrama podemos ver el consumo de energía en megawatt hora por tonelada de pulpa al 90% de sequedad con respecto al drenado de la pulpa o su inversa al grado de refino de la pulpa, ¿no? Cuanto más refinada está, mayor es el consumo de energía. Y vemos que el consumo de energía de TMP es muchísimo más grande que el de las pulpas mecánicas a la piedra, ¿no? Entonces acá lo que marca abajo que dice News y después SCLWC significa que este es el grado de refino que se usa, ¿sí? Hasta para papel periódico y el que sigue el más alto más refinado para los calandrados, supercalandrado o calandrado de bajo gramaje. Entonces, el consumo específico de energía es alto para todos los pulpados de alto rendimiento, pero especialmente para el termomecánico. Eh, para diferentes grados de termomecánico va de 1000 a 2500 kWh por tonelada. De ellos, 200, 300 kWh por tonelada se utilizan para el bombeo, tamizado, etcétera. O sea que realmente el 90% de la energía se utiliza para el desfibrado y el refino. El consumo de desfibrado y refino en el proceso TMP es muy alto. Entonces, el principal inconveniente del pulpado TMP es su alto consumo de energía eléctrica. La recuperación en general se hace como agua caliente o vapor de baja presión. El vapor se separa de la pulpa en un ciclón. Pasa por un intercambiador de calor para producir vapor limpio de 400-450 kilopascal. Y es utilizado, como dijimos, para calefacción o secado de papel. Pero la verdad es que hay un exceso de vapor y de agua caliente que realmente no es del todo aprovechable. El 65% de la energía eléctrica aplicable es recuperable y corresponde aproximadamente al 50% del costo de la energía total. Es decir, que la cantidad de energía eléctrica que se podría ahorrar en las plantas TMP de todo el mundo si se utilizaran técnicas modernas es inmensa. Según estimaciones conservadoras, entre el 70 y el 75% de las plantas siguen utilizando la tecnología tradicional. O sea que realmente hay apenas menos del 30% de las plantas en el mundo que han sido optimizadas para disminuir el consumo de energía. Sin embargo, una simple reducción del 15% en el consumo de energía eléctrica ahorraría unos 750 megawatts al año. Para que sean eficaces, estas reducciones de energía deben estar disponibles para las especies de coníferas y latifoliadas, o sea que los sistemas debieran, digamos, abarcar los dos tipos de materia prima. Uno de los primeros ejemplos de mejora fue el proceso RTS de Andritz. RTS viene de retención, temperatura y velocidad. Justamente sabemos que alta velocidad de discos produce un gran impacto sobre la fibra con rotura, un calentamiento a temperaturas demasiado elevadas produce un excesivo ablandamiento de la lignina y por lo tanto problemas de superación de la temperatura de vitrificación de la lignina. Bueno, y sin embargo, este proceso justamente lo que trata es mm, una alta temperatura, ¿sí? A 5,5 o 6 bar de presión
y una alta velocidad de discos, ¿no? Pero ¿cuál es el secreto? Que son pocos segundos. O sea, al ser pocos segundos, se produce el efecto muy rápido y no llega a dañar, llega a mejorar la elasticidad de la lignina, pero no llega a dañar la fibra en sí, ¿no? Y de esta manera, justamente por ese ablandamiento, disminuye el consumo de energía en un 15% sin pérdida de brightness. Acá se ve cómo se ve la superficie de un papel hecho con pulpa TMP. Se ve que todavía quedan fibras rígidas, mientras que con un papel hecho con un pulpado RTS quedan mucho más flexibles y colapsadas las fibras. En esta figura vemos el esquema de pulpado y blanqueo de una fábrica instalada recientemente en China con el sistema RTS. Y podemos observar, si seguimos el diagrama, primero siempre el sistema de prevaporización de los chips atmosférica, luego el sistema de lavado y el tornillo de escurrido y la tolva de precalentamiento, el paso a el transporte a los refinadores primarios, secundarios y terciarios. En este caso hay tres etapas de refino y son, como pueden ver, de tipo twin, por lo menos los dos primeros. Bueno, después está toda la salida de vapor con el sistema de recuperación de vapor, eh, y de ahí pasa todo el sistema de depuración, espesado y la planta de blanqueo. Más recientemente, Andritz combinó diferentes tecnologías que tenían desarrolladas, em, generando un esquema que combina una primera desfibración seguido de una refinación RTS de alta intensidad, que es la que vimos recién, y con un tratamiento químico adecuado para obtener ganancias energéticas de 300 a 800 kilowatt hora por tonelada. Este sistema desarrollado por Andritz, que tiene características, digamos, particulares para la desfibración, la fibrilación, el pretratamiento químico, se llama ATMP y es modular, o sea que puede hacerse en partes o hacer solo algunos de los tratamientos que ellos sugieren. Entonces estos son los diferentes módulos con sus diferentes características. El primero, que es la RT fibración, es una impresa Finer presurizado y un fiberizador, que es un refinador de baja energía específica, que combinan acciones de prensado y refino moderadamente presurizado. Este de acá es el impresa Finer, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos el pulpado APMP. Después está la refinación RTS de alta intensidad, que es una tecnología más eficiente energéticamente, aumenta la intensidad de refinación de la etapa primaria sin comprometer la calidad de la pulpa. Después también vamos a ver, cuando veamos los principios, de a qué se llama alta intensidad, o sea, es cuando se aplica una alta presión, alta velocidad de discos a la pulpa, entonces el efecto es intenso sobre la fibra.
También se puede adicionar productos químicos, lo cual es opcional, y se producen ahorros energéticos del 20% comparando con una TMP convencional, con excelentes propiedades ópticas y de resistencia de la pulpa. La aplicación del mínimo tratamiento químico, que podría ser, por ejemplo, bisulfito de sodio, en el refinador primario reduce más el consumo energético y mejora la calidad de la pulpa, mayor resistencia y blancura. O sea que lo que sugieren es el agregado directamente en el refinador, ¿sí? Que se produce la acción química por la alta temperatura que se produce justamente dentro del refinador por la acción de la refinación, ¿no? Entonces sería como un refino químico, se llama. Cuando se agregan los químicos, no hay un digestor para tratar el material, sino que el químico se agrega directamente en el interior del refinador. Y después la refinación HC o LC, o sea, de alta consistencia o baja consistencia, la alta eficiencia energética y la calidad de la pulpa de la etapa primaria requieren menos energía de refinación en la etapa secundaria. Pueden usarse refinadores de baja consistencia, energéticamente eficientes en la segunda etapa y o para la refinación de rechazo. Entonces la propuesta es utilizar una impresa Finer al principio para desestructurar el chip, después pasarlo a una refinación presurizada de alta velocidad, o sea, de alta intensidad, eventualmente agregar un poco de productos químicos en el refinador y luego hacer una refinación secundaria más tradicional, digamos, con refinadores de eh, mayor eficiencia energética. Otro proceso que surgió para ahorrar energía en el proceso TMP es el multietapas KCL. En este proceso los chips son desfibrados con una intensa aplicación de energía, o sea, elevada velocidad en un refinador de doble disco a alta temperatura seguido de una refinación normal. Después la pulpa se clasifica en dos fracciones, una gruesa y una fina, y se refinan en forma individual atmosféricamente con intensidad normal. Y este proceso consume entre 10 a 15% menos de energía que el TMP clásico y disminuye un 60% de mini astillas en la pulpa. O sea que si podemos ver que la base en todos estos procesos de optimización es la misma, ¿no? Trabajar a mayores temperaturas y con elevada velocidad de discos, pero por muy bajos tiempos. El proceso termopulp es otro, es un proceso en dos etapas que consiste en una refinación primaria a baja temperatura por debajo de la de ablandamiento de la lignina, pero después la temperatura se eleva a 160, 170 grados durante pocos segundos y la secundaria es la que se hace a temperatura y presión muy elevadas. 600, 700 kilopascal, 160, 170 grados. Entonces también es otra variante, pero en vez de estar aplicada a la defibración, digamos la alta temperatura y alta velocidad de disco, en este caso es a la etapa de refinación. Y el consumo de energía disminuye 10-20% sin pérdida de brightness, pero no deben superarse los 170 grados para evitar la degradación del material y la pérdida de resistencia. Acá tenemos un esquemita de lo que sería el proceso termopulp, donde la refinación primaria es normal, es una refinación presurizada normal, pero la secundaria es la que se hace a muy alta temperatura, ¿m? Por pocos segundos.